Bien, bueno, como habíamos mencionado cuando vimos la definición de sistemas de costos, existían tres parámetros sobre los cuales yo tendría que dar explicación para poder definir completamente el sistema de costos. Uno de esos parámetros es qué es lo que yo considero como costo y qué es lo que yo considero como gasto. Esa definición, si bien dogmática, tiene un sentido y tiene un sentido práctico y de aplicación real. El primer sistema de costeo, digamos, requería hacer un cálculo sobre cuál era el costo unitario del producto generado, y esto tenía que ver con el hecho de que era necesario para la fijación de precios. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque había una demanda insatisfecha o era un mercado monopólico, entonces en este caso sí puedo poner un precio en función del costo. Todos sabemos que en mercados competitivos, mercados abiertos, atomizados, la fijación de precio en definitiva lo termina poniendo el mercado, el consumidor que va y elige de un grupo de productos similares cuál es el que más le conviene en función de su percepción de calidad y la relación con el precio. Por lo tanto, esta etapa inicial donde tengo una demanda insatisfecha y donde tengo, o puedo tener un posicionamiento monopólico, el sistema de costeo por absorción era bastante útil. El día de hoy sigue siendo útil, pero bueno, es un sistema. Y ese sistema, ¿qué hace? Básicamente lo que hace es conceptualizar como costo todo sacrificio económico que está relacionado con la producción, y considera como gasto todo aquello que tenga que ver con áreas distintas al área productiva. En definitiva, yo lo que estoy haciendo en este caso es una clasificación de erogaciones o de sacrificios económicos entre erogaciones y sacrificios económicos relacionados con la producción y los no relacionados con la producción. Todos aquellos que están relacionados con la producción son considerados dentro del cálculo del costo, y por ende me va a servir para hacer un cálculo del costo unitario. Todo aquello que no esté relacionado directamente con la producción es considerado gasto, y ese gasto va a ser imputable entonces a resultados del ejercicio. Digamos, la diferencia que hay con el costo es que el costo es imputado al producto y quedará activado ese producto hasta el día en que ese producto se vende. En muchas operaciones comerciales la producción y venta está dentro del mismo mes. En otros mercados la producción se hace en un mes y la venta termina haciéndose en otro. Por lo tanto, lo que se logra al costear el producto es que eso quede activado a la espera de su potencial ganancia, que se dará en el momento de la venta. Ahora bien, llegado el caso de tener mercados competitivos y tener mercados en los cuales el precio termina siendo puesto por justamente el mercado, por la elección de los consumidores, en estos casos la pregunta, digamos, que le surge al productor es cuánto tengo que producir y vender para estar en una zona de ganancia. O sea, cuánto tengo que producir y vender para ganar, para estar en una situación al menos de equilibrio. Diríamos que el punto en el cual yo estoy en equilibrio es en aquel en donde no gano ni pierdo, donde todas las erogaciones y todos los sacrificios económicos que tengo están siendo compensados por los ingresos que estoy obteniendo. Entonces, esta necesidad de información, este dato que claramente es relevante, y sobre todo si yo puedo hacer una proyección del negocio
sobre el cual quiero montarme, es contestada, pero no por el sistema de costo por absorción, sino que tendría que aplicar alguna otra técnica, y es ahí donde nace el costeo variable. El costeo variable, en forma dogmática, lo que señala es que, de acuerdo al grado de variabilidad que tengan los distintos elementos que son insumidos a lo largo del proceso de negocios, según su variabilidad respecto de los niveles de producción y venta, podría clasificarlos entre fijos y variables. Entonces, básicamente lo que tenemos que realizar para poder aplicar costeo variable es justamente ver qué erogaciones dentro de la totalidad de la organización tiene un comportamiento variable y qué erogaciones o qué sacrificios económicos dentro de un negocio tiene un comportamiento fijo. Entonces vamos a empezar viendo justamente algunos ejemplos de esto que estoy mencionando. En principio, tenemos un cuadrito aquí que la idea es poder analizarlo en conjunto, en donde tengo una serie de erogaciones que son propias de la organización, y la idea es poder determinar qué cosas son costos y qué cosas son gastos según el criterio del costeo por absorción y según el criterio del costeo variable. En el primer caso, en cuanto a la materia prima, aquí deberíamos decir que hay y existen materias primas que son variables y materias primas que pueden ser fijas. Es decir, una materia prima fija es cuando, por ejemplo, uso algún tipo de reactivo en algún proceso químico, en donde la cantidad a utilizar es siempre la misma y no tiene que ver con los volúmenes de producción. Por lo tanto, podría abrir entre materia prima variable y materia prima fija. La materia prima variable, en principio, desde el punto de vista del costo por absorción, será un costo. Pero es un costo no porque sea variable, sino porque es materia prima y está relacionada con el sistema de producción. A los efectos del costeo variable, la materia prima variable es costo. Pero no es costo porque sea materia prima y tenga que ver con la planta o con la producción, sino que es considerada costo porque tiene un comportamiento variable. ¿Qué significa tiene un comportamiento variable? Bueno, si aumenta la producción, las cantidades utilizadas también aumentan. ¿Sí? Y si se reduce el nivel de actividad, se reducen los niveles de producción, el costo o el sumo requerido también baja. Aquí podemos discutir, la teoría habla de semivariables, semifijos, que tienen que ver con que la variabilidad o la proporcionalidad no es exacta, pero en términos generales el concepto es este que les estoy comentando. Si hablamos de mano de obra directa variable, tendremos circunstancias similares a la materia prima variable. Mano de obra directa variable en el costeo por absorción, considerado costo porque tiene que ver con la fábrica, mientras que en el costeo variable es considerada costo porque la mano de obra esta en este caso es variable. Si vamos a la materia prima fija, para el costeo por absorción es costo porque es materia prima y está incluido dentro del proceso de producción. Mientras que para el costeo variable, no. El costeo variable es gasto, es considerado gasto. ¿Por qué? Porque
el comportamiento que tiene es fijo, es decir, tiene la misma cantidad según los niveles, sin importar la variación que haya en los niveles de producción. Cada vez que hablamos aquí de gasto o costo, según los dos criterios, estamos hablando de que el costo termina siendo activado dentro del producto terminado y el gasto es imputado al ejercicio en el cual se incurre, con el cual se devenga. La mano de obra directa, bueno, sucede lo mismo, es considerado gasto para el costeo variable porque fija. Veamos qué sucede con los costos indirectos de fabricación. Bueno, vamos a ver que es mismo tratamiento. Los costos indirectos de fabricación, ya sean fijos o variables, desde el punto de vista de costeo por absorción, son considerados costos porque tienen que ver con la producción. Y en el caso del costeo variable, el costo indirecto de fabricación fijo será considerado un gasto imputable al periodo, y los costos indirectos de fabricación variables van a ser tomados como. Veamos qué es lo que sucede con otros aspectos, por ejemplo, sueldos de administración o comisión de vendedores. Bueno, ambos, en el costeo por absorción, son considerados gastos porque no tienen que ver con la producción. Y en el caso del costeo variable, si las comisiones de vendedores son proporcionales a los montos de venta, si comisiones de vendedores variables en función de las ventas, es probable que tenga un comportamiento variable, por lo tanto, es considerado dentro del costo. Como vemos entonces, aún dentro de los costos y gastos incurridos en un mismo periodo, si yo aplico el criterio de absorción o aplico el criterio de variable, la determinación de lo que es costo y gasto va a ser diferente. Vamos a ver un ejemplo entonces de cómo funciona esto. En principio, yo tendría que ver cuáles son los costos y gastos incurridos en un determinado periodo, en un mes, supongamos. Esto también podría hacerlo en un presupuesto, en una proyección. Si yo quisiera determinar qué es gasto fijo y qué es gasto variable. Supongamos que tenemos estos conceptos. Tengo comisión vendedores. Vamos a corregir acá. Tengo comisión vendedores por 100.000, sueldos administrativos por 50.000, materias primas por 150.000, sueldo de supervisores por 150.000, mano de obra directa 350.000, costos indirectos de fabricación que ya vienen clasificados entre fijos y variables, y el total de los costos y gastos incurridos en el periodo, 1.660.550. Entonces, lo primero que tendría que hacer, a dar cuenta de estas magnitudes, es definir qué es fijo y qué es variable. Entonces, la clasificación entre fijo y variable es fundamental para poder hacer el costeo variable. ¿Sí? La clasificación, según sea relativo al proceso de producción o no, es fundamental para el costeo por absorción. Entonces, las comisiones de vendedores, suponemos en este caso que tiene un comportamiento variable, que los sueldos administrativos son fijos, es decir, no me importan los niveles de producción, ni siquiera me importa si hubo producción, los sueldos administrativos de todas formas se pagan, tanto tienen un comportamiento fijo. Suponemos en este caso que las materias primas tienen un comportamiento variable, no tenemos más datos para poder clasificarlos de otra forma, y si tuviera que decidir dónde lo clasifico dentro de lo que es variable, porque en general las materias primas tienen ese comportamiento. Tengo sueldos de supervisores,
En este caso los pongo como fijos, ya que, digamos, el supervisor cobra un monto establecido sin importar demasiado los niveles de actividad. Supongo yo que la mano de obra directa tiene un comportamiento variable y está asociada a la cantidad de productos generados, por lo tanto la clasifico aquí como mano de obra directa variable. Y después tengo una apertura entre SIF fijos y SIF variables, con lo cual los imputo en forma directa. En este caso, entonces, la sumatoria de los variables sería 1.150.000 y de los fijos 510.545. Siempre hay que hacer la comprobación de que la suma de fijos y variables me esté dando igual que la sumatoria de todos los incurridos. Ahora bien, aquí con esta clasificación yo estoy ya en posición de poder definir algo que es importante desde el punto de vista del costeo variable, que es definir cuánto es el costo variable por unidad. Entonces, el costo variable por unidad, necesito saber cuántas son las unidades que estoy produciendo. En este caso, vamos a decir que son 10.000 unidades. Entonces, si para una producción de 10.000 unidades yo hice estos cálculos que tengo aquí, puedo calcular entonces cuál es el costo variable por unidad. Comisiones vendedores serán 10 pesos por cada unidad, las materias primas son 15 pesos por unidad, la mano de obra directa 35 pesos por unidad, y los costos indirectos de fabricación variable 55 pesos por unidad. En definitiva, lo que estoy teniendo es un costo variable unitario de 115 pesos. Este es un dato fundamental, este sería el costo variable unitario. Costo variable unitario, entonces 115 pesos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para calcular una magnitud propia del costeo variable que ahora vamos a ver. Lo que necesito saber también es cuál es el precio de venta. Yo sé, por dato, que el precio de venta son 150 pesos. Por lo tanto, ahora sí podré tener un cálculo sobre una magnitud muy importante desde el punto de vista del costeo variable, que es el concepto de contribución marginal. La contribución marginal, entonces, no es más que la diferencia que hay entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Nosotros ya determinamos que el costo variable unitario es de 115 pesos y sabemos que el precio de venta es 150 pesos. Estas dos magnitudes, y esto sí ténganlo bien en cuenta, no son pesos solamente, son pesos por unidad. Precio de venta, 150 pesos por unidad. Costo variable unitario, 115 pesos por unidad. O sea, en este caso, ambas magnitudes son iguales, por lo tanto puedo operar matemáticamente, y me va a estar dando que la contribución marginal es de 35 pesos por unidad. ¿Qué significa esto? Que bueno, que por cada unidad que yo fabrico y vendo, está ingresando 35 pesos. Ahora bien, yo aquí lo que necesito saber es cuánto puedo producir y vender sin estar perdiendo dinero. Por lo tanto, aquí yo voy a necesitar introducir... Profesor, disculpe. Sí. Una consulta antes de seguir, porque estoy tratando de asimilarlo yo solo, pero no. El precio de venta unitario de 150, ¿ese dato lo tuvo del enunciado o...? ¿Lo tenés del enunciado o lo tenés del mercado? Suponete que vos acá estás haciendo
un análisis para ver si lanzás o no un producto al mercado, y vos decís, che, pero ¿y el producto este que estoy por lanzar, a cuánto se vende? Bueno, se vende a 150 pesos. O ese es el precio que vos le pusiste al producto tuyo para venderlo, sabiendo que a ese precio la demanda va a existir. En general es un dato, digamos. Por lo general es un dato. Listo, eso quería saber. Muchas gracias. No, nada. Entonces, con ese dato, esos 150 pesos, yo puedo calcular lo que sería mi punto de equilibrio. Punto de equilibrio va a estar dado en una magnitud, dado en este caso en unidades, y va a ser igual al costo fijo total dividido la contribución marginal. El costo fijo total, lo habíamos calculado acá, 510.545 pesos. Que es lo que tomamos acá, y la contribución marginal es la que habíamos calculado en este otro caso. ¿Sí? Y esto me da, entonces, la contribución marginal es pesos por unidad, por lo tanto, el costo fijo total está en pesos, versus pesos por unidad, los pesos se anulan, por lo tanto, esto me está dando en unidades. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo produzco y vendo 14.587 unidades, no voy a ganar ni voy a perder. Acá podríamos hacer un cuadrito muy sencillo. Sería el siguiente. Vamos a ponerlo acá. Ventas. Bueno, si yo vendo 14.587 unidades a 150 pesos, las ventas totales, entonces serían 14.587 unidades por 150 pesos. Este sería los pesos de venta. Yo tendría 2.188.050. Costo. El costo, el costeo variable, ¿de dónde va a salir? Va a ser la cantidad de unidades vendidas multiplicadas por el costo variable unitario. Dijimos que era de 150. Entonces, acá vamos a tomar, perdón, el costo variable unitario que era 115. Entonces, de costo, lo que voy a tener, 1.677.000. La diferencia va a ser el margen bruto de ventas. Entonces sería margen ¿y qué me faltaría quitar de aquí? Me faltaría quitar de aquí lo que serían los gastos. Y los gastos, según el costeo variable, son iguales a los costos fijos totales, que son 510.000. Por lo tanto, el resultado final, en este caso, va a ser el margen bruto de ventas menos los gastos. 0. Esto significa, esto sería la comprobación, que a 14.587 unidades el resultado es 0. O sea, esto podríamos expresarlo de esta forma. Punto de equilibrio en pesos sería el punto de equilibrio
en unidades multiplicado por el precio de venta por unidad. Me está dando el punto de equilibrio en pesos de venta, que es lo que hicimos aquí. Es decir, este cuadrito lo que comprueba es que estoy en un punto de equilibrio. Aquí no gano ni pierdo, desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que me dice esto también? Y esta es la utilidad del costeo variable. El costeo variable lo que me permite es saber cuánto voy a ganar o perder según la cantidad de unidades que haga. ¿Qué pasa si acá en lugar de ser 14.587 unidades son 14.588 unidades? Bueno, lo que va a suceder es algo bastante previsible, que el resultado, la utilidad, en este caso, va a ser de 35 pesos. ¿Y por qué es previsible que sea de 35 pesos? Básicamente porque es el adicional que yo estoy teniendo como contribución marginal. O sea, la contribución marginal que habíamos calculado nos dice que por cada unidad que yo genero, estoy ganando 35 pesos. Entonces, si yo estoy una unidad por encima del punto de equilibrio, es lógico que esté ganando 35 pesos. Así como si estoy una unidad por debajo del punto de equilibrio, bueno, el resultado va a ser pérdida 35 pesos. Para eso me sirve el costeo variable. Con el costeo variable, entonces, a este emprendimiento o a este industrial, yo le diría, mirá, si vos vas a producir 14.587 unidades, no vas a ganar ni perder. Si vos calculás que la demanda que vas a tener y la producción, la capacidad productiva que vas a tener, va a estar por debajo de estas 14.587 pesos, vas a perder. Y si estás por encima de esto, vas a empezar a ganar. Supongamos que este señor me dice que con estos costos fijos que en el costeo variable se llaman costos estructurales, es decir, estos 510.545 que son los costos fijos, son la maquinaria, la estructura, la instalación. Con todo esto puedo fabricar y vender 20.000 unidades. Este señor me va a preguntar, bueno, ¿y cuánto voy a ganar si produzco y vendo 20.000 unidades? Bueno, yo aquí lo puedo hacer, cálculo muy sencillo. Acá pongo 20.000 unidades y le puedo decir cuánto va a ganar. Si vos producís y vendés 20.000 unidades con el mismo costo fijo, es decir, con la misma estructura, vas a ganar 189.455. Este resultado, fíjense que va a surgir de 20.000 menos el punto de equilibrio multiplicado por la contribución marginal. Si quieren lo podemos hacer acá. Tengo 20.000, que son las unidades de producción. Tengo el punto de equilibrio. Punto de equilibrio son 14.587 unidades. Es decir, voy a estar por encima del punto de equilibrio en 5.415 unidades, que multiplicadas por la contribución marginal me va a dar no casualmente
los 189.455. Es decir, esta es la facilidad que nos entrega este concepto de costeo variable. Y va a haber algunas otras facilidades que vamos a ver ahora en un minuto.